¿Qué tal? Les doy la bienvenida a En Defensa del Consumidor. Hoy hablaremos sobre los daños que ocasiona a nuestra salud como consumidoras y consumidores el maíz transgénico. Acompáñenos porque también vamos a conocer información sobre cómo afecta los intereses de quienes se dedican a la agricultura. También tendrán información sobre qué se está haciendo en México para defender nuestro maíz. Acompáñenos. Y vamos con la nota neta de esta semana, que es una buena noticia. El 4 de enero, magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado de la Ciudad de México rechazaron la propuesta de amparar a la empresa Bayer Monsanto, que promovió un recurso legal para ir en contra del decreto presidencial que se publicó en febrero del 2023. Este decreto prohíbe el uso del maíz transgénico para el consumo humano directo y también establece la sustitución gradual del uso del glifosato. Bueno, por segunda ocasión, el magistrado Ricardo Gallardo Vara intentó favorecer a la empresa transnacional a través de amparos a favor del uso de este herbicida. Este herbicida es conocido por su acción profunda, mata a las plantas con las que tiene contacto. El magistrado argumentó que no hay peligro asociado a los maíces transgénicos, pero pues esto sin una evidencia científica. En contraste, los magistrados Patricio González Loyola y Jean-Claude Trompetit coincidieron en que el proyecto que planteó el magistrado Gallardo necesita una revisión, pues no está contemplando los daños que causa el glifosato y tampoco, por ejemplo, casos como los de Estados Unidos, donde la empresa Bayer Monsanto ha sido demandada por causar un cáncer conocido como linfoma no Hodgkin. Y por ello, pues la empresa ha tenido que pagar millones de dólares. La discusión sobre el uso de este herbicida se pospuso, así que hay que seguir de cerca este tema. Aquí les vamos a seguir informando. Bueno, y vamos a esta sección que ustedes ya conocen, consumo, interés, entrarle pues más al tema. Aquí para que ustedes sepan, desde febrero del 2023 en México está vigente un decreto presidencial que ordena sustituir progresivamente el uso del glifosato y prohíbe el maíz transgénico en la elaboración de tortillas. Pero desde años antes, las críticas a este uso del herbicida y los daños a la salud que están relacionados con los transgénicos han derivado en varios ataques, contraataques de las corporaciones biotecnológicas y agroquímicas. Actualmente las discusiones están vigentes en el marco del tratado comercial con los países del norte de México. Estamos hablando de Estados Unidos y de Canadá. Aquí es importante recordar que hasta el momento no se ha demostrado que consumir maíz transgénico es seguro para nuestra salud, pero las empresas argumentan que no es necesario realizar más estudios porque dicen que las semillas transgénicas son sustancialmente equivalentes a las convencionales, a las semillas que conocemos. Ya les hablaba en la nota neta sobre el caso de Bayer Monsanto y los intereses que tiene aquí en México. Lo que sí existe son evidencias científicas de cómo el glifosato, que es un herbicida imprescindible para cultivar el maíz transgénico, pues representa riesgos para la salud humana y ambiental. Lo que pasa ahora es que Estados Unidos pretende reducir la discusión sobre el maíz transgénico al terreno comercial. El gobierno de Estados Unidos está argumentando que estas restricciones de México dañan a los agricultores de su país y, en síntesis, a su economía, la economía estadounidense. Desde junio del 2023, el gobierno de Estados Unidos inició consultas formales para resolver este conflicto, pero ante la falta de un acuerdo, solicitó que se activara un panel de controversias. Así se llama al mecanismo que está contemplado en el tratado comercial que ustedes conocen, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Ahorita, en ese momento se está intentando resolver esta disputa comercial en este panel. Las organizaciones mexicanas, activistas y también desde el gobierno federal están buscando asegurar que las tortillas que consumimos todos los días en muchos formatos, pues no tengan residuos del glifosato. Aquí han señalado estas organizaciones que puede definirse el futuro de nuestra alimentación y también del campo mexicano.
También lo que destacan las organizaciones civiles es que el maíz transgénico afecta a los productores mexicanos porque no pueden competir con una agricultura subsidiada y tecnificada como la que está en Estados Unidos. Por eso pues es que se importa maíz estadounidense principalmente para alimento de ganado. Bueno, el grupo de organizaciones en contra del maíz transgénico asegura que hasta ahora somos autosuficientes en la producción del maíz, en el maíz que utilizamos para preparar nuestras tortillas, y que la entrada del maíz transgénico a México pone en riesgo a las 60 razas nativas de estas semillas, estas razas que tenemos en nuestro país. Pero vamos a escuchar qué es lo que opinan las personas sobre el uso del maíz transgénico y después vamos con una entrevista con Tania Montserrat Telles de la Fundación Semillas de Vida. Pues sí he oído hablar de él, o sea, lo he escuchado, pero la verdad no tengo pues mucha idea de lo que es. Pues no. ¿Cómo lo ves? Considero que estaría bien. Digo, es una alternativa y supongo que el maíz transgénico algo bueno de tener, entonces me parece bien. Pues suena como que, pues como cualquier producto, ¿no? Que ya tiene como un proceso de importación de cualquier cosa que ya están haciendo, como el puré de tomate, ¿no? Que pues ya lo procesan y todo eso. No, pues uno de aquí de México. Digo, yo creo que la tortilla mexicana es muy buena, pero si tuviera que elegir alguna, al menos para probarla, pues sí le daría la oportunidad. Aunque yo creo que sí me quedaría siempre con la de México. Bueno, para seguir hablando sobre el momento en el que estamos en México acerca de la regulación del uso del maíz transgénico, invitamos al estudio a Montserrat Telles, integrante de la Fundación Semillas de Vida. Muchas gracias, tocaya. Gracias, Montserrat. Gracias por estar aquí. Pues en primer lugar, a mí me gustaría que nos ayudes a entender ¿por qué es tan importante voltear a ver esta regulación del maíz transgénico? Para empezar, para entenderlo, por ejemplo, qué daños o qué ocasiona su uso en productos comestibles, ¿no? Estamos hablando de las tortillas, los tamales u otros alimentos que solemos comer con muy seguido acá en México. Claro, tocaya, pues le das al clavo al iniciar la pregunta con la importancia que tiene en términos de la alimentación, el pensar en los problemas que genera de múltiples dimensiones el consumo de maíz transgénico y su presencia en nuestro país en general, ¿no? Pues nuestro país, como todas las personas que seguramente nos están viendo, saben, pues es el alimento fundamental el maíz, ¿no? Aquí nosotros desayunamos, comemos, cenamos maíz en múltiples presentaciones y esto implica que pues es parte de nuestra composición, ¿no? Y va a determinar y va a tener un impacto muy importante en nuestra salud, en nuestra cultura, ¿no? En nuestra economía. Y en este sentido, pues efectivamente, como mencionaba, se han planteado diversos daños que tiene el maíz transgénico per se, digamos, en tanto un producto de la biotecnología y los químicos, agroquímicos que están asociados a su siembra, ¿no? El maíz transgénico en su gran mayoría es tal para resistir a la aplicación de grandes cantidades de agroquímicos, particularmente del glifosato. Y bueno, esto implica que los daños no solamente se reducen a aquellos que tienen los transgénicos, sino a los químicos asociados, ¿no? Y mucho se ha hablado de los impactos que tienen ambas partes, ¿no? Los transgénicos y los agroquímicos en la salud, como son, por ejemplo, las alteraciones a diversos sistemas que generan enfermedades crónicas degenerativas, como son la diabetes, el cáncer, ¿no? Y el cáncer expresado de múltiples formas, ¿no? La leucemia, en los riñones, en el páncreas, alteraciones también en los sistemas reproductivos, ¿no? De las mujeres, es decir, una serie de impactos que alteran en la generalidad nuestra salud, ¿no? Y además con enfermedades muy graves. Entonces eso es importante, ¿no? Nos destacas, no nada más es el maíz modificado, sino también estos bioquímicos que están alrededor para su producción. Claro, agrotóxicos. Agrotóxicos, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Y también en ese sentido yo te quiero preguntar ¿de qué manera se ven afectados, por ejemplo, los agricultores aquí en el país con el uso de este maíz?
Claro. Pues bueno, hay que contextualizar que la entrada de los maíces transgénicos en nuestro país fue de la mano con la transformación del modelo agrícola en México hacia uno de corte neoliberal. Esto implicó la apertura de las barreras comerciales, entre ellas de productos fundamentales para nuestra alimentación, como fue el maíz, el frijol, ¿no? La leche, varios alimentos básicos para nuestra población que quedaron completamente desprotegidos en términos de la producción nacional frente a la producción principalmente estadounidense en el marco del Tratado de Libre Comercio entonces y ahora renegociado y convertido en el TEMEC. Y bueno, en ese contexto de transformación de nuestra política pública ingresaron los maíces transgénicos acompañados de prácticas desleales comerciales estadounidenses como son el dumping, ¿no? O sea, los precios que en varios años incluso han entrado a nuestro país por debajo de los costos de producción. Entonces, no hay manera de que nuestros pequeños, ¿no?, medianos productores compitan con estos precios. Y esto fue de la mano además con una completa desarticulación de toda la estructura pública de gobierno que sostenía y defendía y protegía y promovía esta producción, ¿no? Entonces, ante este desamparo, el maíz transgénico pues ha sin duda no representado un problema para los productores de maíz en nuestro país, ¿no? Además de otras implicaciones que tiene, los productores pues tienen prácticas muy diferentes a lo que implica el modelo industrial en donde en la base se ubican los transgénicos. El cultivo, la conservación, el intercambio, la diversificación de los maíces gracias a todas estas prácticas pues milenarias no empatan con la naturaleza de la siembra del transgénico, que es además en términos de monocultivo y demás, ¿no? Y el asunto es que, aquí hay que precisarlo, si bien en nuestro país, gracias a la demanda colectiva, ¿no?, contra el maíz transgénico, que ya lleva 10 años defendiendo nuestros maíces, pues no está autorizada la siembra a escala comercial de maíz transgénico, es verdad que con la importación de estos maíces encontramos contaminación en nuestros campos y en nuestros alimentos, ¿no? Un poco conectándolo con lo que mencionabas en la primera pregunta. En un estudio reciente, ¿no? En 2018, 2017-2018, se publica este estudio que realizaron en el Instituto de Investigaciones Ecológicas y también de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, ¿no?, con la doctora Elena Álvarez Bulla, con Alma Piñeiro, ¿no?, y otros tantos, en donde se identificó, o sea, dentro de la muestra que tenían, más del 90% de las tortillas estudiadas tenían secuencias transgénicas. Y también se hizo un estudio en alimentos transformados de maíz de supermercados y se encontró superior al 80% la presencia de secuencias transgénicas, no en totopos, no en otras formas de consumo de maíz procesado y también ultraprocesado, ¿no?, que esa es otra cuestión, ¿no? Entonces, bueno, aquí está presente el maíz y esto no es nuevo, ¿no? Desde 2004 ya se planteaba desde el Centro de Cooperación Ambiental, que es una instancia que se derivó incluso del Telcán, se identificó la contaminación transgénica en nuestro país desde entonces, ¿no?, y la necesidad, incluso explícitamente expresada, de frenar las importaciones de este maíz como una alternativa, ¿no? Entonces es importante decir que no es nuevo y que ya es una realidad que el maíz transgénico está presente en nuestros campos, lo que implica una afectación pues ya comprobada, ¿no? Sí, que ya está llegando a nuestras mesas. Está en nuestras mesas, claro, está en nuestros campos. Ya veo. Y Montserrat, también en ese sentido, entonces, ¿en qué momento estamos? ¿No? Ya me decías que se abre lo vemos más presente el maíz transgénico con estos tratados de libre comercio, ahora está el TEMEC vigente. ¿En qué situación estamos en México? ¿Qué es lo que están también ustedes defendiendo como organizaciones civiles? Pues está muy reciente y este año, tengo entendido, es un año muy importante en este tema, ¿no? De muchas definiciones. Así es, Monse. Pues esta historia comienza desde el decreto del 2020, ¿no? En materia de maíz genéticamente modificado, ¿no?, y el glifosato asociado. En 2023 se publica un nuevo decreto
presidencial, en el cual se amplían las disposiciones, digamos, se afina en qué consistiría la regulación del maíz transgénico. Y lo que se habla es que este organismo genéticamente modificado no estará presente más en nuestra tortilla, en general en la industria de la masa y la tortilla, todos los alimentos que directamente consumimos con maíz, y gradualmente en aquel maíz que se utiliza para el ganado, que es una gran proporción, y para otras industrias alimentarias, ¿no? Te decía hace ratito, pues que está presente en cosas que no nos imaginamos por como endulzante, ¿no? Y en otras cosas que no son alimentos, ¿no? En otras industrias. Pero bueno, aquí se regula la presencia en esas otras industrias alimentarias. Okay. Y esto detonó, desde luego, una molestia de Estados Unidos ante esta medida, pues que está defendiendo nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Porque pues para ellos representa un negocio millonario, ¿no? Ellos, a nuestro país, nosotros importamos en este momento alrededor de 18 millones de toneladas. Y de estas toneladas, pues la gran mayoría vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces es un negocio millonario para Estados Unidos que está siendo amenazado. Además de que ahí también está de por medio pues el cuestionamiento a todo el modelo de agricultura industrial que Estados Unidos le permite controlar gran parte de los mercados asociados a toda la cadena agroalimentaria, ¿no? Entonces, ante esta amenaza, Estados Unidos reclamó a México el incumplimiento del TEMEC, del Tratado Comercial, diciendo que estas medidas lo contravienen. Y hubo un periodo de consultas técnicas, así como lo establece el propio tratado. En el capítulo 31 se establecen todas las disposiciones en materia de solución de controversias, y fue hasta agosto del año pasado que se inició un panel de controversias al Estados Unidos no haberse manifestado conforme, ¿no? con los elementos planteados durante las consultas técnicas. Básicamente lo que reclama Estados Unidos es que la decisión de México no es una medida basada en ciencia, ¿no? Que bueno, es por donde a donde quieren acotar la discusión, ¿no? Cuando además de que ahí hay evidencia, hay otros elementos que tienen que ver con esta decisión muy pertinente del gobierno mexicano. El panel inició, te decía, en agosto del año pasado. Hubo un proceso en donde se decidió cómo iba a estar compuesto en términos de los panelistas, ¿no? Quiénes iban a estar. Y bueno, en este momento ya nos encontramos con el escrito inicial de Estados Unidos, que es, digamos, que la primera puesta sobre la mesa de los argumentos por los cuales se estableció, Estados Unidos solicitó el establecimiento del panel, y para el 15 de enero México acaba de entregar, ¿no? su respuesta a esta primera comunicación de Estados Unidos, que bueno, ahora que el panel lo haga público, habrá que revisar, ¿no? Ya veo. Y entonces me decías que el argumento de Estados Unidos principal es que no hay evidencia que demuestre el daño del maíz transgénico. Sí hay evidencia, más bien, ¿en qué se están basando ellos? Me platicabas un poquito antes de entrar al estudio, esta cuestión de los intereses también de las empresas, ¿no? Que están detrás de eso. ¿Qué información vamos a encontrar o podemos encontrar como personas así interesadas y que entremos a la página? Sí. Vamos a encontrar estas versiones entonces de la industria de Estados Unidos y pues ¿qué es lo que tienes tú contemplado que presente México, ¿no? Ok, pues de parte de Estados Unidos, efectivamente cualquier persona puede acceder a los documentos que están siendo publicados por el panel. Es engorroso, es complicado, es una plataforma poco accesible, poco comprensible, entonces hay que meterse a explorarla, cualquier persona lo puede hacer, y ahí pueden encontrar el escrito inicial de Estados Unidos con toda la argumentación que presenta, que en términos generales te podemos decir, hemos revisado la bibliografía, ¿no? que presentan, y en términos generales es bibliografía obsoleta, superada, de repente citan blogs, páginas de grupos organizados para defender los transgénicos que no tienen ningún sustento científico, ¿no? Hay ciencia que ha superado esos elementos, pero sobre todo, lo más importante que hay que decir en términos de evidencia es que en ningún caso hay una sola evidencia, una sola, que pruebe que el maíz transgénico no hace daño a la población mexicana en los términos de nuestro consumo tan particular que tenemos de maíz. No hay una población como México, algunas comparables de Sudamérica, Guatemala, ¿no? Aquí nuestro país vecino, ¿no?
tiene niveles muy altos, pero México sin duda tiene un nivel de consumo sin igual de maíz. No hay un solo estudio que demuestre que en nuestros niveles de consumo ese maíz transgénico es inocuo. Y hay que decir que eso lo tenía que demostrar Estados Unidos, ¿no? Me preguntaba ¿y cómo están las evidencias de México? Muchas evidencias de los daños que tienen los maíces transgénicos y sus agrotóxicos asociados, pero lo central, digamos, la discusión de cómo ese maíz, particularmente en nuestra población, hace daño, tendría que ser demostrado por Estados Unidos. Estados Unidos tendría que demostrar que no nos hace daño. Y ahí no hay nada. Entonces, creo que tenemos que poner, sobre todo, centrar la atención en eso, ¿no? Y es a lo que hemos venido llamando desde varias organizaciones de la sociedad civil, ¿no? A decir, nunca se ha presentado una prueba de este tipo y por supuesto que en el escrito inicial tampoco se hizo por parte de Estados Unidos para demostrar que eso que nos quiere vender es inocuo para nuestro país, ¿no? Para nuestra salud, nuestro medio ambiente. Y ahora que mencionas este tema de las organizaciones civiles, también me gustaría saber en ese sentido, pues, qué es lo que ustedes han demostrado, en qué se van a centrar los argumentos como sociedad civil ante este panel. Y en ese sentido, pues también que nos puedas hablar más de esta campaña de Sin Maíz No Hay País, que está integrada por varias organizaciones, una de ellas a las que tú perteneces, pero creo que se puede englobar, ¿no?, en esa misma respuesta. Claro, pues bueno, efectivamente, como mencionas, hay varias organizaciones de la sociedad civil, varias de ellas pertenecemos a la campaña Sin Maíz No Hay País, que hemos buscado incidir, ¿no?, en el panel, plantear, alertar sobre las perspectivas otras que superan la visión reducida comercial a la cual seguramente el equipo de abogados de Estados Unidos estará centrando ahí, ¿no?, la discusión y acotándola. Y dentro del panel se establece un procedimiento en el cual las organizaciones, entidades no gubernamentales le llaman, pueden solicitar que el panel reciba opiniones que puedan ser consideradas en toda la discusión, ¿no?, y en la reflexión que se tengan por los panelistas. En el caso de México fuimos aceptadas 5 organizaciones y bueno, todas en realidad en las solicitudes presentamos argumentos que defienden, ¿no?, la posición de nuestro país, la posición de no importar maíces transgénicos que se destinen a nuestra alimentación, ¿no?, directa, a la industria de la masa y la tortilla y gradualmente tampoco al ganado, ¿no?, y a otras industrias alimentarias. Entonces, bueno, toda la argumentación, cada organización tiene una experiencia muy particular. Está, por ejemplo, el Grupo Vicente Guerrero, ¿no?, desde un punto de vista de organizaciones campesinas, ¿no?, también la NEC, el poder del consumidor desde la perspectiva del consumo, Fundación Semillas de Vida, ya lo mencionabas, que bueno, trabajamos por la defensa de las semillas en toda la amplitud de esta lucha, ¿no?, que implica no solamente centrarnos en las semillas, sino hasta el plato, ¿no? Una alimentación nutritiva desde las semillas hasta nuestros platos. Entonces, todas estas organizaciones vamos a argumentar en ese sentido, ¿no? Es en realidad, incluso no solo de México, sino de los 3 países, de Estados Unidos, Canadá y México, se presentaron 14 solicitudes. Recientemente fueron rechazadas las de Canadá en una decisión además contraria a lo que se había dicho en un principio. Se les habían aceptado solicitudes, se les desinvitó, argumentado por Estados Unidos fundamentalmente, eso fue a petición de este país, pero en general solamente una de las organizaciones defiende a la agroindustria, ¿no? Todas las demás tienen elementos que defienden la posición de México. Muy bien. Así es. Entonces, en ese sentido, ahorita para entenderlo, me gustaría preguntarte, un primer paso es que se apruebe esta prohibición para seguir exportando el maíz transgénico. Ya después otra lucha va a ser el cómo cuidamos lo que está llegando a nuestra mesa, por lo que nos planteabas de que ya está contaminado, ¿no? Mucho de ello, pero el primer paso ahorita es esta cuestión en el TEMEC, que se defina bien que se defienda la postura de México. Claro, digo, hay luchas paralelas, ¿no? Me preguntabas de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, que es pues una organización de organizaciones, también de activistas, ¿no? Organizaciones campesinas, de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos, de los derechos campesinos, de los derechos de las y los consumidores, ¿no? Y bueno, esta lucha es amplia. Uno de los frentes ahora, desde luego, que es el que se pueda respetar el decreto presidencial y de manera más amplia todo lo que implica la decisión del panel de pues
por fin limitar la presencia de maíz transgénico en nuestro país, que es centro de origen y diversificación del maíz. Pero también, pues desde hace 10 años está abierta la lucha contra la siembra en nuestro país, ¿no? Una cosa es la importación y otra cosa es la siembra. Que si bien la importación, al implicar la introducción de grano vivo de maíz a nuestro país, tiene como consecuencia contaminación, por otro lado está el freno a la siembra comercial, ¿no? Que gracias a la demanda de acción colectiva esto se ha logrado desde hace 10 años, ¿no? Que ya se lleva en la lucha, y hay otros tantos frentes, ¿no? Por ejemplo, defender que se limiten, ¿no?, los derechos de propiedad intelectual respecto de nuestras semillas nativas, ¿no? Que es otra de las implicaciones que tiene el maíz transgénico. Al ingresar el maíz transgénico, pues en su país tiene propiedad intelectual y profunda, ¿no? Que está regulada por un convenio de UPOV 91 se llama, que es la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales, cuyo convenio en su versión de 1991 profundizó muchísimo el alcance que tienen las empresas para privatizar las semillas, la vida, la diversidad que integran, ¿no? Que además es producida por campesinos y campesinas. Eso no surgió en un laboratorio, eso surgió de la mano con el surgimiento de la agricultura, ¿no? Gracias a la riqueza cultural, a los conocimientos generados en nuestras comunidades campesinas, ¿no? Y el hecho de que ingrese este maíz con propiedad intelectual y que luego se contamine en nuestros campos, nos hace correr un enorme riesgo de que México, en algún momento al entrar a UPOV 91, pueda ser sujeto, ¿no?, todas nuestras comunidades, de todas las implicaciones que puedan derivarse de la, pues lo que sería una violación a la propiedad intelectual, ¿no? Y esto no es un riesgo lejano, se ha intentado incluso recientemente y en varias ocasiones que México entre a esta versión del convenio UPOV que bueno, tendría este impacto, ¿no? De repente vamos a encontrar en los campos de México secuencias que están patentadas, ¿no? Y las empresas van a poder reclamar a los campesinos por qué lo tienen sembrados en sus campos si no les han comprado la semilla, como lo tendrían que hacer cada ciclo agrícola, ¿no? Entonces, bueno, las amenazas, como puedes ver, como que vamos desmenuzando y uno se va dando cuenta que no es un problema lineal, es decir, que hay una causa y un efecto, sino que es un problema complejo, ¿no? Que implica una diversidad de consecuencias que pues nos tienen muy preocupadas y preocupados, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero que era bueno preguntártelo y que tú nos los comentaras, porque esta es una invitación también para ir cerrando a la audiencia de aquí de Defensa del Consumidor, que si les interesa este tema, pues sigan también las actividades que ustedes como organizaciones mantienen en la campaña Sin maíz no hay país. Ahí pueden encontrar entonces, quienes nos ven, a quienes les interese ese tema, pues información para seguir ahí al tanto y hacer de alguna manera, no sé cómo podríamos también ahí apoyarnos para seguir de cerca el tema. Claro, sí, lo primero que hay que hacer es enterarnos, ¿no? Y para eso, ya lo mencionabas, Tocaya, que tenemos la página de la campaña nacional Sin maíz no hay país, las redes sociales en donde siempre estamos publicando noticias, eventos que tenemos, ¿no? Al respecto, posicionamientos, y particularmente esta semana estaremos presentando el micrositio que armamos para que la gente se entere de qué está sucediendo en el panel, ¿no? Este micrositio es maiznativo.org. Ahí van a poder encontrar pues estos documentos que es muy complicado descargar y a los cuales para acceder pues hay que registrarse a esta plataforma que puso el panel y demás, ¿no? Aquí fácilmente van a poder encontrar el escrito inicial de Estados Unidos, las solicitudes de opinión de las entidades no gubernamentales. Van a poder encontrar un glosario, por ejemplo, de conceptos para entender el panel, ¿no? Esos conceptos tan complicados que de repente nos imposibilitan entrar al debate público, ¿no? Los testimonios, por ejemplo, de personas de distintos sectores de la sociedad que desde sus propias palabras, desde su propia visión, quieren defender los maíces nativos y luchar contra los transgénicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí en este micrositio les invitamos a visitarlo
para que se enteren no solo de todas las actividades que estaremos haciendo, de los llamados a la participación en el debate público y a la acción colectiva, ¿no? Sino también para que puedan ver los documentos, ¿no?, del panel, y quien quiera un poco conocer más, esto que preguntabas, qué planteó Estados Unidos en el escrito inicial, para que se den cuenta que de ninguna manera Estados Unidos se está haciendo responsable de las consecuencias que están trayendo este producto, que nos están tratando de obligar a seguir consumiendo, ¿no? Que eso hay que tenerlo muy presente. No, nunca más permitamos que un país extranjero decida lo que queremos consumir. Muchas gracias, Montserrat Telles. Sí, es importante, ya lo saben, entonces en este micrositio van a encontrar esta información. Muchas gracias por estar aquí en Defensa del Consumidor. Gracias. Ahora vamos con una cápsula dedicada al Centro de Capacitación para Invidentes en Durango. En esta sección que ya conocen, Abriendo Brecha. Hola, bienvenidos a la sección de Abriendo Brecha. El día de hoy nos acompaña Jaime Pérez Calzada, presidente del Centro de Capacitación para Invidentes en Durango. Hola Jaime, bienvenido. Hola, muchas gracias y pues aquí estamos a la orden. Gracias Jaime. Oye, nos gustaría saber qué es el Centro de Capacitación para Invidentes o CECAPI. Ok, el Centro de Capacitación para Invidentes es una institución que nace en la ciudad de Durango con la finalidad de incluir a niños, jóvenes y adultos ciegos a su medio ambiente y sobre todo a la vida común, a la vida productiva. Y lo hacemos a través de un programa integral en el que enseñamos a los alumnos desde la lectoescritura braille a incluirse a su área común, primero a la familia, luego a la escuela regular y posteriormente a alguna actividad laboral, pasando por las actividades deportivas, culturales, recreativas, porque SECAPI pretende que los niños y adultos participen en todas las actividades en que la comunidad se desenvuelve. Eso es a grandes rasgos el CECAPI. Muchas gracias. ¿Y qué herramientas alimentarias provee CECAPI para sus estudiantes? Ok, nosotros tenemos la intención de que el alumno ciego o el débil visual participen desde su hogar en todas las actividades propias de un miembro más de la familia. Y esto incluye la preparación de sus propios alimentos, el que puedan desde conocer la cocina, que muchas veces nos encontramos que acá por donde trabajamos más, nos encontramos que la familia tiene miedo que el alumno ciego, que el muchacho ciego, se acerque a la estufa porque puedan tener algún accidente y no, la idea es que aprendan igual que los demás miembros de la casa a manejar la cocina, que conozcan sus utensilios y que posteriormente también aprendan a preparar sus alimentos básicos. Les enseñamos a preparar su alimentación pues sobre todo al alcance de la economía familiar. Y también buscamos el que el alumno vaya cultivando sus alimentos. Tenemos en CECAPI un área bastante grande en la que hemos podido desde tener huerto familiar, tener tenemos un planteo de nopal en el que los alumnos aprendieron a través de cursos para el tratamiento del nopal, pues aprendieron a limpiarlo, a cocerlo, a prepararlo y también a incluso hacer preparados de champús, a preparar pastel de champú, pastel de nopal, preparar el nopal en distintas presentaciones. Y así como el nopal, pues también trabajamos con los frutos de la estación que se cultivan acá en Durango. Y eso les permite poder tener el acceso, primero, a un centavo más para su economía familiar, para su economía educativa y también para su alimentación propia. Muy interesante todo lo que nos compartes, Jaime. Y bueno, si podríamos ahondar un poquito más, ¿qué proyectos en materia de alimentación han tenido y tienen? Ok, nosotros nacimos con la idea de que los alumnos sean preparados y puedan llevar a cabo todas las actividades propias de una comunidad. Y para ello, pues tuvimos los cursos a través de los CEBATIS en alimentación y también preparamos ¿cómo se llama? Un proyecto para la elaboración de un taller de cocina, de un taller de alimentos en el propio CECAPI. Hemos ido avanzando, todavía no lo tenemos
completo, pero pues ya tenemos cuando menos estufas, cuando menos hornos, tenemos refrigeradores, pero pues sí nos falta todavía tener, la intención es alcanzar a tener una paila con pues todo lo adecuado para que el vapor que produzca esa paila sea aprovechado en la elaboración de alimentos como queso, como jamón, como mermeladas, conservas, todo ese tipo de alimentos que pues se pueden hacer rústicamente, pero con un costo más alto que si tuviéramos el taller de alimentos funcionando adecuadamente pues con esos implementos. Entonces la intención es que Secapi produzca en el terreno que tenemos 1 hectárea de terreno y en ese terreno podemos preparar muchas más, ¿cómo se llama? Productos del campo, pero también podemos adquirirlos. Durango es una ciudad en la que pues se puede lograr todo esto y luego poder o industrializar esos alimentos para que nuestros alumnos puedan, uno, alimentarse mejor, pero también el que puedan de alguna manera utilizarlo como ingresos en autoempleo. Nosotros siempre le hemos apostado al autoempleo. Desgraciadamente, pues ¿cómo se llama? Los empresarios desconocen las potencialidades que puede desarrollar una persona ciega. Entonces, al desconocerlo, no le dan las facilidades, no le dan las oportunidades que pueda tener cualquier otra persona. Entonces, nosotros pretendemos demostrarle a los empleadores que sí es posible que nuestros alumnos, los ciegos, los débiles visuales, puedan desarrollar cualquier actividad previa capacitación. ¿Y cuáles son los principales obstáculos que han tenido? El principal obstáculo que tenemos es el factor económico, el que desgraciadamente, pues no contamos con recursos. Antes había la posibilidad de competir con proyectos productivos que pudieran ser sustentables y se llevaban a cabo. Pero pues en este momento la economía no nos da para poder realizar las actividades que pretendemos pues vamos más lentos que antes. Entonces, pues sí, el obstáculo tenemos también, pues en el sentido de que desgraciadamente los empleadores, al desconocer nuestras potencialidades, no nos dan las oportunidades para que podamos en un momento dado hasta coinvertir con el empresario mismo y podamos llevar a cabo las actividades que planteamos vía autoempleo, pero pues buscando el financiamiento. Entonces, nuestro mayor problema es el financiamiento. Oye, Jaime, y a mí me gustaría también preguntarte cómo nosotros podemos apoyar precisamente esta iniciativa. ¿Hay alguna página de internet donde las personas que nos estén viendo puedan tener más información al respecto de este proyecto? Estamos en un sitio que se llama Centro de Capacitación para Invidentes, Asociación Civil, todo completo. Ahí estamos subiendo todas las actividades que realiza CECAPI, pero pues obviamente no iba enfocado todavía a sensibilizar al empleador. Pretendemos primero que nos conozcan, después de que nos conozcan, sepan de que lo que somos capaces de realizar y luego ya una vez que lo sepan, le puedan entrar pues aceptarnos primero y luego hasta a querernos como sus trabajadores, porque deben tener la seguridad de que nosotros, por ejemplo, no nos distraemos. Si estamos trabajando en una banda de producción, por ejemplo, pues no vamos a voltear para otro lado y porque nos distraiga algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cómo nos puede ayudar la comunidad, cómo nos pueden ayudar los medios de comunicación, las instituciones que ya están funcionando. Pues así como lo están haciendo ahora, a través de entrevistas, a través de difusión, a través de dar a conocer las actividades que, bueno, en el caso de SECAPI está realizando, pero en el país hay más actividades que están haciendo distintas otras organizaciones y que lo mismo, también están buscando el que los ciegos, los débiles visuales puedan obtener un empleo, puedan obtener la capacitación para que realicen una actividad y que a través de esa actividad
puedan alimentarse, que es lo básico. Después de la alimentación, de una buena alimentación, pues va a venir un mejor desarrollo, tanto pues emocional como mental, y pues hasta la posibilidad de que puedan realizar mejores actividades con mejores resultados. Jaime, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Agradecemos también pues todo este esfuerzo que está teniendo precisamente SECAPI. Nosotros vamos a estar apoyando, dándole difusión precisamente a través de esta entrevista. Y bueno, no sé si tengas algún otro mensaje para finalizar. Pues sí, yo quisiera hacerle un llamado primero a los ciegos, a los débiles visuales del país y de más allá del país, para que busquen que luchen por lograr su inclusión, por lograr su participación social, cultural, deportiva, recreativa, y que pues tengan la seguridad de que nada va a ser, pues nada va a caer del cielo así nada más. Sí, el cielo nos da todo, es cierto, pero tenemos que poner nuestro granito de arena, tenemos que hacernos la parte que nos corresponda, y esa parte pues es nuestra responsabilidad, es nuestra actividad, nuestro trabajo, y sobre todo hacerlo con gusto, porque no hay mejor actividad que podamos realizar que la que se hace con gusto, que la que se hace con dedicación, con esmero, y que tenemos la obligación de demostrarle a toda la sociedad que somos capaces de realizar cualquier actividad, repito, pero previa capacitación. Entonces, a las autoridades también pedirles que apoyen la capacitación de las personas, en general de las personas con discapacidad, pero en particular de las personas ciegas o débiles visuales, que no los vamos a hacer quedar mal. Hay muestras de que se puede lograr, y bueno, pues estamos nosotros en el carril de superación y de apoyar a quienes quieran hacerlo. Muchísimas gracias, Jaime. Y regresando al tema del maíz transgénico, les vamos a compartir una serie de consejos que nos hicieron llegar desde el Poder del Consumidor para que ustedes puedan identificar cuáles son las mejores tortillas. El primer consejo es consumir tortillas nixtamalizadas. ¿Qué es esto? Bueno, es el proceso para elaborarlas. Consiste en realizar la cocción del maíz con agua y cal viva. Es decir, consumir tortillas que no empleen harina de maíz, la más seca, ya que podría tener residuos transgénicos y glifosato. El consejo número 2 es recordar que una buena tortilla siempre se va a inflar cuando ustedes las pongan a calentar en un comal. El tercero es recordar que las mejores tortillas son las que se hacen a mano. Y el cuarto, para asegurarse de que una tortilla de maíz azul no está pintada, pues póngale una gota de limón. Si se pone rosada es una señal de que es auténtica. Bueno, pues espero que con estos consejos y también con la información que nos compartieron desde la Fundación Semillas de Vida, pues ustedes tengan más elementos para defender a los maíces, al maíz nativo aquí en México. Es importante recordar que este panel de controversias entre México y Estados Unidos sigue abierto, así que hay que estar al pendiente de cuáles son las decisiones que se van a tomar, los acuerdos a los que llegan estos países. También recordarles que desde la campaña Sin Maíz No Hay País comparten muy seguido información sobre este tema para que ustedes profundicen con esta información, que lo compartan también con sus seres queridos, y es muy relevante porque ya lo saben, aquí en México consumimos el maíz de una manera bien distinta a Estados Unidos en cada comida, al desayunar, al cenar. Entonces es muy importante estar al pendiente como consumidoras y consumidores. Si les gustó esta información, si creen que es importante, compártanla por favor con sus conocidos, con sus amigos, déjenos sus comentarios, sus likes, que siempre nos ayudan mucho y siempre los leemos. Nos vemos el próximo martes aquí en Estudio B, en un programa más de En Defensa del Consumidor.